el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Muchísimas gracias por venir a Latinos. Al revés, Carlos, agradecerte a ti, por supuesto, a todo tu auditorio, y decirte que la alianza más importante es con el pueblo de México. Para eso asumimos... En junio la alianza más importante era con el PAN y con el PRD. Sí, la alianza electoral. Pero los servidores públicos primero nos debemos a la gente. Y al final del día me parece que la pregunta que la gente se hace es ¿cuáles van a ser los resultados que me vas a dar? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los funcionarios públicos, los que tenemos esta responsabilidad y, por supuesto, Es decir, ustedes como priistas no están pensando en función de la alianza con el PAN y con el PRD. Bueno, yo lo que te diría es de que tenemos que tener criterio propio. Por supuesto que hay que seguir trabajando y construyendo porque eso es la política. Generar acuerdos, plantear dónde están las coincidencias y hacer de lado las diferencias. ¿Fue buena idea electoralmente la alianza? Bueno, lo vamos a ver yendo hacia adelante. Yo te diría que electoralmente se debe evaluar el número de votos, porque hay un debate, ¿no? Algunos dicen, oye, se perdieron tantas gobernaturas, se ganaron tantas gobernaturas. Yo te diría que los votos se miden en función a la gente que sale a votar, no en función a territorios. Y en ese sentido creo que fue un buen ejercicio. Si te fijas, al final la diferencia entre la Alianza y Morena fue de 1 millón de votos, más 3 millones de votos que tuvo Movimiento Ciudadano. Entonces, por ahí hay alrededor de 4 millones de diferencia. Me parece que hubo una propuesta interesante, pero yo también creo que el México de bandos no es el México que queremos, no es el mejor México que yo he conocido. O sea, México de bandos entendido como estos están con el presidente o están contra el presidente, que es un poco lo que la alianza propuso. Exacto, porque te voy a decir algo, Carlos, no podemos descalificarnos sin darnos la oportunidad primero de conversar, de presentar argumentos, de entrarle al debate, porque eso es lo que espera la ciudadanía. Ahora, en esta discusión, pues lo que veo es un gobernador de Oaxaca que dice, a ver, bueno, ya la alianza fue en la elección y ahora sí manos libres, pues ya no tenemos que votar en conjunto con el PAN y con el PRD. Bueno, yo lo que te diría es que mi partido ha planteado abrir la conversación, que escuchemos a la población, que escuchemos a los diferentes actores políticos del país y en función a eso analicemos, en función a los temas técnicos, Carlos. Ahorita vamos a eso, pero lo que estaba planteando la alianza opositora es pasar de lo electoral a lo legislativo y mantenerse unidos en las votaciones en el legislativo. Cae esta primera de gran impacto del presidente López Obrador y el PRI da un paso para atrás y dice, no voy necesariamente a irme con el PAN y con el PRD. Al revés, yo te diría que es una gran oportunidad para que el PRI sea un protagonista, que le hable a la sociedad y le diga, tenemos criterio propio y vamos a hacer una evaluación de qué sí funciona y lo vamos a mantener, de qué no funciona y lo vamos a hacer a un lado y dónde podemos innovar en esta y en otras reformas, porque esa es la gran oportunidad que tiene el legislativo, de plantear resultados que beneficien a la gente, que las cosas que tenemos hoy se construyan para que sean mejores. Y me parece que al final del día esa debe ser la propuesta del partido y, por supuesto, la alianza que tenemos que tener, te lo reitero, es con la gente. Frente al PAN y al PRD, ¿el PRI va a chaquetear? Yo te diría que esa es una decisión propia de las diputadas y de los diputados del PRI. Yo seguiré, por supuesto, siempre la posición que ha planteado mi partido. El presidente hoy ha planteado lo que todos los políticos aspiramos. Abrir el debate, abrir la conversación, hacer política. Es una posición en la que el PRI se siente muy cómodo. O sea, históricamente, en los peores momentos del PRI, cuando se han ido al tercer lugar en las elecciones presidenciales, jugar de bisagra entre el gobierno y la oposición, tener de pronto cercanía con el gobierno, de pronto cercanía con la oposición, es algo que les ha permitido reconstruirse. Así llegó Peña Nieto al poder. Yo lo que te diría es que son los equipos los que ganan campeonatos, Carlos. Y lo platicábamos hace algunos días. Tú cuando ves a Messi en el Barcelona, es campeón. Cuando lo ves en Argentina, no da una. Y yo creo que el mejor resultado que yo he conocido, y te platico un poquito de la experiencia en Oaxaca, yo he planteado coordinarme con el gobierno federal y con los gobiernos municipales, aunque sean de diferentes posiciones ideológicas o de partidos. ¿Y cuáles son los resultados que hoy tiene Oaxaca? Fíjate, inédito. Oaxaca hoy es el estado que más crece en México, de acuerdo a INEGI. Crecemos al 4.5%. También, por lo tanto, es el estado que más redujo la pobreza, pero lo más importante,
que más ingreso en los hogares tuvo este año, 7.8%, cuando el país disminuyó en 5.2%. Es también el que tiene más pobres y es también el que tiene más crisis económica. Quizá por eso los números de rebote son altos, ¿no? Pero no lo habíamos tenido. Sabes que en el tema económico Oaxaca nunca había pasado el 30. No habíamos bajado en la pobreza al lugar 29. Hoy hemos dado esos resultados, pero no solo ahí. En el tema de seguridad, somos uno de los estados, de los 10 estados más seguros del país. Hoy, cuando tú vas a la ciudad de Oaxaca, a cualquier hora puedes caminar. No somos una isla, pero lo que te puedo decir es que hay paz y tranquilidad. Y lo más importante, hay gobernabilidad. Esta metáfora del equipo es hacer equipo con quién, porque pues Messi jugaba para el Barça, nunca hizo equipo con el Real Madrid, ¿no? Entonces aquí un poco lo que pregunto es si el Messi, pensando que se plantean que el PRI es Messi, que creo que está un poco lejos de eso, pero bueno, tomemos la metáfora, va a terminar jugando para el Real Madrid, claro, no que, para el Barça. Mira, el PRI puede ser el Real Madrid, puede ser Messi. Lo que tiene que hacer es jugar con la población y hablarle a la gente y decir, a ver, en esta reforma energética, ¿cuáles van a ser las propuestas que van a llevar a que tengamos las tarifas más bajas del país? A ver, esa es una pregunta central. Para Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, priista, ¿quién tiene razón? ¿El presidente o el PAN? Porque dicen, con base en el mismo documento, el PAN dice van a subir las tarifas y el presidente dice van a bajar las tarifas. ¿Quién tiene razón? Es que ese es el tema, que no es un cálculo matemático. Tú vas a hacer una Sí, redacción. es un cálculo matemático. Tú vas a hacer una redacción en la ley. Y las leyes generan incentivos positivos e incentivos negativos. Lo que tenemos que evaluar es, al final del día, qué redacción es la que va a quedar. Y eso es lo que estamos planteando. Así como está planteada por el presidente, ¿es buena o mala? Bueno, lo que tenemos que preguntarnos es en dónde ha tenido aciertos la reforma actual y en dónde ha tenido desaciertos. La actual, la vigente, la que viene de Peña Nieto, del Pacto por México. Exactamente. Y la del presidente, en dónde está fortaleciendo esos aciertos, en dónde está subsanando esos desaciertos o en dónde nomás no está dando una, que también es válido. Déjame pongo aquí algo en contexto. Todos sabemos que uno de los artífices del Pacto por México que generó estas varias reformas, entre ellas la eléctrica que el presidente López Obrador está queriendo dar marcha atrás, fue el papá del gobernador de Oaxaca. Él mismo fue gobernador de Oaxaca antes, José Murat, y sigue siendo una figura muy influyente y muy cercana a su hijo gobernador. Alejandro Murat, hijo de él, casi que el que inventó el Pacto por México, hasta en la casa de ustedes se hizo, ¿no? El Pacto por México, ahí se reunieron. Me está diciendo que la reforma eléctrica que surgió del Pacto por México tiene fallas, que necesitan ser reparadas. Sí, a ver, nada en la vida es perfecto y todo puede mejorar. Eso es parte de la dinámica del ser humano. Por eso hoy estamos hablando, por ejemplo, de energías renovables y de los beneficios que le pueden traer pues, al mundo en general, ¿no? Y de las energías contaminantes. ¿En qué falló esa reforma energética de Peña Nieto? Que lo que estoy preguntando en el fondo es, ¿en qué tiene razón López Obrador? Bueno, yo lo que primero te preguntaría, y déjame ponerte el caso chino, ¿no? Que no necesariamente es el mejor desde una perspectiva, pero desde otra puede ser bastante interesante. Hoy, por ejemplo, lo que he escuchado es que en el tema de los derivados, que son altamente contaminantes, y hay que decírselo hoy a tu auditorio, en el tema del combustóleo, por ejemplo, del zoque, del chapopote, eso es parte de la producción que ya tiene el Estado mexicano. Claramente, si lo utilizas vas a tener gastos menores. ¿Qué hizo China cuando arrancó su gran crecimiento? Utilizó su capacidad instalada. Dijo, yo quiero llegar a las energías eólicas y solares, que hoy tiene la industria solar más importante del mundo, pero ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a ser Elon Musk si no tengo los recursos necesariamente ni la capacidad instalada? Dijo, tengo carbón. ¿Y qué le permitió a China? Tener crecimientos sostenidos los últimos 10 años del 6, 7, 8%. O sea, contaminar en lo que llegaba la energía solar, usar su carbón en lo que llegaba la energía solar. Sí, ellos privilegiaron crecer. O sea, los chinos dijeron, a ver, ¿qué necesito ahorita? Traído al caso mexicano es, contaminemos para crecer y mientras construyamos una industria no contaminante. Lo que yo estoy planteando es que se evalúe qué es lo que queremos los mexicanos. Si queremos crecer, ¿qué nos va a permitir llegar a crecer más rápido? Porque también la energía, la propuesta que hoy tenemos, no la que hace el presidente, sino la ley actual. La vigente, la que viene de Peña Nieto. Planteó, ¿no? Hace 6 años todos estábamos muy contentos y dijimos, vamos a crecer en México al 4, 5, 6%.
porque tenemos un paquete de reformas que eran necesarios y que habían estado esperando en el país los últimos 20 años. Qué bueno, a mí me da gusto. La pregunta es, ¿logramos esos niveles de crecimiento? Esta reforma aportó, pero por el otro lado, Carlos, seguramente... La respuesta es no. Bueno, la respuesta es no, exactamente. O sea, falló la reforma de Peña. Bueno, esa es una pregunta que tenemos que contestar. No, por eso, a ver, yo te diría, exacto, yo te diría que no hemos alcanzado esos niveles de crecimiento sostenido. Pero otros te van a decir, Carlos, hubo otras razones, otros factores. Ahora, se abrieron demasiado a la iniciativa privada, consintieron demasiado a las empresas en el Pacto por México. No, a ver, yo te diría que la iniciativa privada es fundamental en el país. La pregunta es si los subsidios, porque desde el 2010 se generaron subsidios y así se pensó en la reforma, y qué bueno, porque queríamos generar esta industria sustentable, esta subsidios a la iniciativa privada. Subsidios a la iniciativa privada, pero también beneficios a la iniciativa privada porque generaron su capacidad instalada, tenían seguramente costos más bajos que fueron pagando porque ellos mismos generaron esa producción, pero la intermitencia, por ejemplo, de las energías renovables, como es el caso de la eólica y solar, generan estrés en pues, la capacidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, ¿cómo se están atendiendo ese nivel de estrés que se genera? Por ejemplo, te platicaba anteriormente que el problema hoy en Oaxaca no es la capacidad instalada eólica. Tenemos listo más de 6,000 millones de dólares que se podrían invertir. ¿Sabes dónde está el problema? En la transmisión. Porque no tenemos la línea de generar, pero esa transmisión es de CFE. Claramente. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacerle a la CFE es ¿por qué no generaste esa línea de transmisión? Estaba lista. Y seguramente la CFE puede constarles que no tenía los recursos y por eso estamos planteando esta reforma. A ver, déjame ordenar un poquito la conversación. Pensando en la reforma vigente, la que viene del Pacto por México de Peña Nieto, ¿tiene fallas? ¿El presidente ha señalado algunas de sus fallas? ¿Y esas fallas tienen que corregirse? Hasta ahí, esa es la posición del gobernador de Oaxaca. Yo lo que te diría es que hay oportunidades yendo hacia adelante. Sin duda, la reforma actual tiene grandes fortalezas. Eso hay que reconocerlo. Pero también, después de estos años, ¿no? Podríamos preguntarnos si debemos de reducir un poco los subsidios, por ejemplo. Yeah. Y si estas son debilidades. ¿Y dónde hay subsidios a las empresas? Puede ser. O sea, no estoy diciendo que así sea, porque si alguien ahí técnicamente prueba que estos subsidios deben de seguir, bueno, analicemos. El presidente no se equivoca cuando, en vez de plantearlo así, dice, empresas rateras que nos están saqueando. Sin duda. Por eso estamos aquí hoy contigo, Carlos. Porque tenemos que cambiar la narrativa. Y esa es la gran propuesta del Pacto por México. Esa es la gran propuesta de la política. Hagamos política. No es un país de blanco y de negro. México es un país de colores. Y enfoquémonos en las coincidencias y hagamos un lado las diferencias. El presidente, ¿qué hizo? Hizo una propuesta. Y los sistemas presidenciales, Carlos, así son. Hay etapas en la historia de los sistemas presidenciales en donde tienes ejecutivos muy fuertes. También hay etapas en donde tienes legislativos muy fuertes que marcan la pauta. Hoy hay un presidente que está haciendo uso de sus facultades, está ejerciendo esa fortaleza. Es un sistema hoy presidencial donde tienes un ejecutivo muy fuerte. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿qué papel va a jugar ese legislativo? Si va a caer en esa narrativa de bandos, de blanco y negro, o vamos a hacer una narrativa en donde seamos un equipo como país. ¿Es momento de revivir el espíritu del Pacto por México? Sin duda. Todos los días los que hacemos política tenemos esa oportunidad. ¿Revivir el Pacto por México? Es que el Pacto por México es un ejercicio que debe de ser permanente. No, pero a ver, para López Obrador, es casi como decirle el diablo, pues, ¿no? O sea, el Pacto por México a López Obrador le parece lo peor que ha pasado en la historia de este país, un nido de corrupción. Digo, por más que se haya creado en la familia Murat, pero pues es lo que piensa López Obrador. Bueno, yo lo que te diría es que le cambiemos el nombre y le digamos hacer política. Se habla mucho de que Alejandro Murat se va al gabinete del presidente López Obrador, ¿cierto? Yo soy gobernador de tiempo completo. ¿Ha habido invitación? No ha habido invitación. No ha habido invitación. No. ¿Qué va a pasar en Oaxaca? Viene elección para la sucesión
de Alejandro Murat en Oaxaca. Y lo que se escucha en los pasillos de la política es, Murat no se va a pelear con el presidente, Murat ya se arregló con el presidente y le va a entregar el estado de Oaxaca a Morena. Mira, yo lo que he hecho es coordinarme con el presidente. Claramente tengo una gran relación con él, lo respeto, pero no es un tema de Ni cariños. parecen de oposición luego los gobernadores del PRI con Bueno, López porque Obrador. para poder hacer política tenemos que saber ponernos de acuerdo y pensar en lo que importa a la gente, Carlos. Más allá de cariños, porque te decía, esto no es un tema de cariños, es un tema de resultados. Y la pregunta es si estamos dándole los resultados a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños. No lo digo yo, lo dice el INEGI, que estamos creciendo. Lo dice Coneval, que redujimos la pobreza. Lo dice O sea, ¿ha el convenido sistema. llevarse bien con el presidente? Hemos dado resultados que al final es para lo que me eligieron. A mí la gente me dijo, tienes nuestro voto de confianza, lleva a cabo lo que nos planteaste, transforma a Oaxaca para bien, y eso es lo que he estado hasta el día de hoy. Ahora, si la gente en la siguiente elección le gusta la ruta en la que vamos, habrá propuestas que retomen esa ruta. Y también seguramente habrá propuestas que retomen otra ruta, pero eso ya no me toca a mí. Sale como favorito Morena en Oaxaca. Bueno, hoy en las encuestas se ve que van arriba, pero en política nada está escrito, Carlos. ¿Ya negoció Alejandro Murat con López Obrador el Estado? Yo lo que me he coordinado con él para privilegiar que lo más importante, que son las oaxaqueñas y los oaxaqueños. ¿Han hablado del tema electoral? Los únicos que deciden en el tema electoral son las Sí, pero oaxaqueñas. decide quiénes son y los candidatos. oaxaqueños. Puede el PRI poner un candidato testimonial y que Morena arrase. No, ¿Han hablado de esto López Obrador y el gobernador? Nunca hemos hablado de las elecciones. Lo que sí hemos hablado siempre es de lo que le va a ayudar a Oaxaca a transformarse. ¿El PRI iría solo o iría en alianza en Oaxaca? Bueno, eso lo tendrán que decir las priistas Pero, y los ¿cuál es la priistas opinión del del Estado. gobernador? Hay un priista que manda. Pues no nos hagamos, pues, ¿no? Bueno, mira, yo creo que el PRI es un partido fuerte, tiene todas las capacidades y al final, si otros partidos se quieren sumar, sin duda será una gran oportunidad. Tendrá que ver con la plataforma, con las candidatas y los candidatos y bueno, pues tendrán que hacer política para construir esa alianza. El escenario mejor para Oaxaca es que haya muchos candidatos, que no se concentren en un Morena y el que no es de Morena, sino que hay uno fuerte por el PT y hay uno fuerte por el PRD, que se dividan por aquí, por otro por MC, de tal suerte que ahora sí que cuando estén todos abajo hay uno que más o menos destaque. Esa es la competitividad Bueno, del PRI. hay una frase milenaria. Yo te voy a decir algo. El divide y Carlos. vencerás, ¿o qué? Exacto. Yo cuando tengo dudas, agarro y digo, bueno, pues algo han de traer esas frases milenarias de sabiduría. Yo lo que te diría es que siempre que divides, vences. Y por eso también hoy es importante cambiar esa narrativa. Tú me dices, oye, ahí hay una propuesta en donde están dividiendo al país. Bueno, yo te digo que la cambiemos, que cambiemos esa narrativa y que seamos un equipo. Y me parece que esa es la gran oportunidad que nos da la política. Pero es que aquí hay claramente dos. La pregunta es con quién va a ser equipo el PRI. ¿Lo va a hacer con Morena a la hora de los votos? ¿Lo va a hacer con Morena o lo va a hacer con el PAN? Puedes jugar con el equipo importante que es México y hacerle un planteamiento y una narrativa de país distinta a la que hay hoy. No le tienen miedo a romper la alianza. Bueno, esa decisión no me toca a mí, Carlos, como gobernador. Lo que me toca a mí es abrir el debate. Esa decisión le tocará al presidente de mi partido y, por supuesto, a todas las priistas y priistas del país. Y yo seguiré esa ruta. El 2024. ¿Debe el PRI ir solo? Bueno, hoy lo que te diría es de que nos tenemos que fortalecer. A mí, ¿qué me toca como gobernador? Dar resultados y presentarle a la nación no solamente la propuesta que hice, sino cómo se llevó a cabo. Yo te diría que el reto más importante en la vida y especialmente en la política no es el diagnóstico, es la ejecución. ¿Quiere la candidatura presidencial? A mí me gusta siempre jugar en el primer equipo. A todos nos gusta ser titular y bueno, pues no depende de lo que uno quiera, depende de lo que uno pueda construir. Y pues por supuesto que hoy como gobernador estoy construyendo el empaque, la propuesta y los resultados para después poder plantearme esta pregunta. ¿Se puede ser candidato del PRI a la presidencia haciendo una escala en el gabinete de López Obrador? Todo es posible en política. Me gustaría estar en el gabinete. A mí me gusta servir a México. Y hoy lo que más me Si el apasiona... presidente hace una invitación, porque el presidente dijo que varios gobernadores se van a incorporar a su gabinete. Bueno, cuando suceda tendré que analizar No la lo rechaza, propuesta.
pero de entrada no la rechazaría. Lo que te diría es que analizaría la propuesta. El pero rumor hoy- es que se va a CFE en lugar de Bartlett. No, yo lo que te diría es que hoy tengo un compromiso. Se llama Oaxaca. Oye, su esposa aparece mencionada también entre las posibles sucesoras. ¿Pondría a su esposa de candidata? Bueno, yo lo que le agradezco a mi esposa es primero el cariño y amor que tiene por mí, porque pues sin duda siempre te apoya. Pero aparte, el amor que tiene por Oaxaca. Y las oaxaqueñas y los oaxaqueños pues la han reconocido, le han dado ese voto de confianza. Pero esa no es una decisión que me toque a mí. Lo que sí te diría es que no es bueno concentrar el poder, que la democracia lo que nos permite es generar movilidad y que esa es una opinión, por supuesto, personal que yo tengo. Alejandro, muchísimas gracias por venir a Latinos.